Hablar del Código Civil, de lo que está pasando en el Congreso, la responsabilidad civil también de los funcionarios, pero vamos a aprovechar que estábamos hablando recién del tema de YPF. Graciela Camaño, usted es peronista, está en la vereda de enfrente del gobierno. ¿Cómo ha tomado esta decisión del gobierno de ir y sellar un acuerdo con Repsol? Yo personalmente voté en contra del proyecto que trajo el Ejecutivo y voté en contra precisamente porque consideraba que había una serie de cuestiones que no estaban debidamente claras en el proyecto que se trajo. También había en el pasado votado en contra de la privatización de YPF y este no es un detalle menor. Me parece que falta información, me parece que deberíamos tener la información completa respecto a cómo, por dónde rumbea este acuerdo. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho que tengamos los legisladores. De todos modos, no veo que sea malo tratar de lograr algún tipo de acuerdo. Me parece que sí, es pareciera conveniente. una contradicción con la primera posición de Kicillof, por ejemplo, en el Senado. Es una contradicción con lo que plantearon cuando ellos estatizaron, cuando crearon la empresa. Es una contradicción absoluta. Veníamos por la soberanía, supuestamente la empresa que se expropiaba era la peor del mundo, no había que pagarle nada, nos llevábamos todo puesto por delante y hoy están reconociendo de que efectivamente cuando el Estado se hace cargo de esta manera de una empresa tiene que indemnizar. Y esto ocurre en el mundo, o sea que me parece que entrar a la normalidad no está mal. ¿Usted, Pinedo, lo comparte? No, yo creo que está muy bien que la Argentina pase a ser un país que cumple con lo que se obligó. Esto me parece un gran adelanto. Para el kirchnerismo es un adelanto extraordinario. Que se diga la verdad, también es otro adelanto para el kirchnerismo. Eso creo que nos va a servir como país. Y después, bueno, vamos a vigilar que se le pague lo que corresponde y no más de lo que corresponde, pero me parece que es un camino que se abre de mejoría. ¿Y usted qué va a decir? No, me parece que, en primer lugar, quiero referirme a la visita del jefe de gabinete hoy, y que estuvimos en una reunión en donde el jefe de gabinete se comprometió a ir al Congreso Nacional para el tema este del acuerdo con Repsol y poner todas las cartas sobre la mesa, con Kicillof también, etcétera. No conocemos ahora el detalle del acuerdo. Y se comprometió a dar los detalles del acuerdo con Chevron, porque empecemos por ahí, ¿no? Pues ni siquiera con el Chevron se ha dado. De Chevron no hablamos mucho hoy, pero sí se habló bastante de las economías regionales, como decía recién Gerardo Morales, y también el tema de YPF, etcétera. Y bueno, y también, digamos, tenemos ahí el hecho de que seguramente el Tribunal de Tasación va a intervenir y va a revisar el acuerdo que se haya Antes de realizado entrar en el Código Civil, como ya tuvimos la opinión de los tres, le preguntamos también a Pino Solana. Pino, para cerrar el tema YPF, cada uno de ellos dio su opinión sobre el acuerdo con Repsol. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, yo creo que acá se han dicho algunas cosas que son muy sensatas. Lo primero que se tiene que hacer es dar a conocer las bases de ese acuerdo. Después, otro paso importantísimo, no se puede marginar al Congreso en negociaciones supermillonarias. Cuando se habla de 5.000 millones de dólares, significa 4 veces lo que se arregló de inversión de Chevron en Vaca Muerta. Y después, por supuesto, el Tribunal de Tasación y saber qué es lo que le debe Repsol a la Argentina. Y si encima yo le agrego que además de haber repartido dividendos millonarios entre el año 2005 y el 12, que superaron los 10.000 millones de dólares, se llevaron indebidamente fuera del reparto de dividendos como establece la ley, se llevaron en el 2005 4.500 millones de dólares, lo que dio objeto a una denuncia penal, porque eso es vaciamiento puro, que presentó la doctora Carrió en el 2006 o 2007, que todavía está en curso, juzgado federal del doctor Ariel Lijo, y también la denuncia de los accionistas ante el SEC en Estados Unidos. Acá, la verdad, nosotros argentinos tenemos que cumplir con la ley. Para nosotros y para los de afuera, pero lo que no puede ser es que con el cuento de que nos desprestigiamos, entonces no demos toda la información. Acá hay vaciamiento puro. Repsol vació la empresa, lo que no se invirtió en YPF lo estamos pagando ahora porque perdimos del mercado del 43%, bajamos al 32%. Y después dejaron la empresa
llena de deudas, porque pidieron al mismo tiempo créditos, y ese fue el paquete que le dejaron. ¿Y por qué piensa que el gobierno cambió? Porque hace un año Kicillof fue al Parlamento y dijo que no había que pagarle un solo dólar. Marcelo, no soy adivino, como que tampoco conozco los términos, pero la verdad que el gobierno está en una situación muy difícil. No está arreglado lo de Vaca Muerta, ni está arreglado el déficit energético en Argentina. ¿Por qué? Porque no está probado que la explotación de Vaca Muerta sea un negocio rentable. No está probado que la inversión de energía que hay que colocar para extraer energía cierre el negocio. Por eso no hay ningún petrolero serio, ¿no es cierto?, que meta plata en serio antes de 4 o 5 años. La bomba de experimentación es este acuerdo con Chevron. Gracias, Pino. Bueno, nos metemos en el Código Civil. Cabanchik, uno suponía que la Argentina, frente a un nuevo Código Civil, iba a ser todo un gran acontecimiento con un Congreso unido, con algunas diferencias, pero con un Código Civil de consenso, y nos encontramos que están bastante divididos en el Congreso. En primer lugar, yo hablaría aquí de un círculo virtuoso si tomamos en cuenta todo el proceso. Estamos hablando de un código que surge de una comisión de expertos encabezada por juristas de primer nivel, cada uno en su área, civil y comercial, todos ellos. Estamos hablando de más de 100 juristas que intervinieron en la comisión, del proyecto del Poder Ejecutivo, de una bicameral que integramos, y es una bicameral que trabajó más de un año, intensamente. Escuchamos a todos los sectores más diferenciados que se les pueda ocurrir a lo largo y a lo ancho del país. O sea que eso es parte de un círculo virtuoso, digo yo, que de alguna manera uno puede hacer esta analogía, ¿no? Es decir, Dios, diríamos, escribió la Biblia creando el mundo. ¿Quién crea el Código Civil y Comercial? Primero que nada, la sociedad, que en la comparación juega el rol de Dios, digamos. Es la sociedad que en 142 años que lleva de vigencia el Código de Vélez, es la sociedad argentina, en consonancia con todas las transformaciones mundiales, lo que está la claro que ha ido escribiendo el es Código. Que no hay consenso, o sea, ¿hay consenso en el Congreso? Sí, la Hay verdad es que el amplio problema del círculo virtuoso tiene algunas cuestiones que lo hacen no virtuoso. En principio, efectivamente, hay una comisión de expertos que redacta el código, que es inapelable la idoneidad que tiene. Hay una consulta a más de 100 juristas, pero después hay una intervención por parte del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de explicaciones, sobre algunos artículos que son cruciales. El artículo que la Comisión de Expertos y los juristas redactó en torno a la propiedad privada y los derechos de incidencia colectivos fueron redactados por el Poder Ejecutivo. El artículo que se corresponde con el tema de la nominación de la moneda también fue redactado. Los derechos del consumidor fueron redactados. El tema del agua, el tema de la responsabilidad del Estado y de los agentes del Estado, en fin, una serie de cuestiones que tienen una primera impronta que se corresponde con los designios del Poder Ejecutivo Nacional. Después, efectivamente, son viene... temas clave, ¿no? Por ejemplo, la nominación de contrato en la moneda, ¿no? Por supuesto, son temas claves. La posibilidad de cambiarlos. Son temas claves. Después viene una cantidad de reuniones que efectivamente hemos realizado con la Comisión del Código, la Comisión Bicameral, y viene la sociedad civil, vienen los profesionales de las diferentes universidades del país, también con muchas cuestiones y con muchos cuestionamientos con respecto al Código. Hay una segunda intervención que es por parte del oficialismo, del bloque del oficialismo, en donde deciden qué es lo que van a tomar y qué es lo que van a dejar de lado. O sea que acá estamos ante un código que tiene toda una impronta de una sola facción política que es la que actualmente gobierna. Cuando nosotros planteamos algunas cuestiones, lo hicimos a través de un predictamen que no fue tomado en cuenta, o sea, tanto el PRO como nosotros, como el FAP, como el propio radicalismo, presentamos una serie de cuestiones que creíamos que eran sumamente importantes. Es más, ni siquiera algunos legisladores fueron ingeniosos
en las presentaciones. Simplemente querían remitir el código al, digamos, al original de la comisión redactora. Entonces hay una diferencia, porque usted decía recién hay un amplio consenso, ya dice no. Bueno, amplio, yo no digo que hay unánime consenso, pero fíjense, parte del círculo virtuoso del que yo hablaba tiene que ver con que han intervenido las tres áreas del Estado. Es decir, ha intervenido el Poder Ejecutivo, que ha tomado la iniciativa política de la reforma del Código Civil y su unificación con el Código Comercial, después de tantas iniciativas que no lograron esto en el pasado, porque hubo intentos legislativos anteriores a este momento. Entonces, en primer lugar, reconozcamos la iniciativa política, la determinación política de hacer este paso trascendente, porque estamos hablando del Código Civil y Comercial, de una enorme cantidad de materias que van a regir y que rigen actualmente la vida de los argentinos. En primer lugar, Poder Ejecutivo. Naturalmente, iniciativa. Y después, ¿cuál es el problema de corregir o de cambiar cuestiones que la comisión redactora propuso? Si no, tenemos que pensar que el Código Civil y Comercial tiene que ser la letra de los jueces, o la letra de los abogados, o la letra... Sí, pero termino con y el tercero somos nosotros, una comisión bicameral, abierta completamente en audiencias públicas a escuchar a todo el mundo. Se incorporaron muchas materias de las que se propusieron. El PRO, y ahora seguramente Federico lo podrá decir, no sé, pero el PRO propuso a través de su representante Tonelli en la comisión bicameral muchas propuestas que se tomaron en el dictamen, Pinedo, entre otras propuestas, ¿no? ¿Cuál es el apuro? Es una pregunta buenísima. Además es un apuro raro porque se va a aprobar en el Senado, pero después en diputados se va a discutir. Digo, porque esto se inició el año pasado, después se lo dejó dormir y ahora... No, el anteaño pasado. El anteaño. El tema, más que cómo se discutió, es qué es lo que dice, me parece, ¿no? Que me parece que es más relevante. A mí me parece que las intervenciones del kirchnerismo dentro del Código, el kirchnerismo, digo, el Poder Ejecutivo, los bloques oficialistas, son visiones desde el poder, y el Código está para cuidar los derechos de la gente, no los derechos de los políticos, digamos, ¿no? Ellos ven la cosa desde el lado del poder, de cómo tiene que el poder diseñar una sociedad, y no de cómo los derechos de las personas se tienen que cuidar. Entonces está el derecho de cualquier persona, está limitado por dos cosas en este Código. Uno es lo que se llaman los derechos colectivos, que no se sabe qué son. El mismo Código dice son, por ejemplo, el medio ambiente, que está muy bien, los valores culturales, que no saben lo que es, y otros, dice. Eso ya no se sabe directamente qué es lo que te limita tu derecho concreto a la copa esta que tenemos acá. Hay otras cosas que te limitan tu derecho a ser el dueño de la copa, a tomarte el agua, no sabes cuáles son. Y después dice que se tiene que ejercer tu derecho de acuerdo con el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? De vuelta, el derecho del poder, de cómo se organiza el Estado. Entonces una municipalidad, una provincia o la nación te pueden decir, ¿sabes qué? Vos tenés que ejercer este derecho de esta manera. Eso es lo que pasó en el fallo de la Corte de la Ley de Medios. Dijeron, bueno, estos son derechos colectivos, entonces está bien que se limite la libertad de expresión, entonces un señor no puede tener dos canales, por ejemplo, ¿no? Tenés un canal de deportes en el cable, no puedes tener un canal de política en el cable. Y eso no afecta al derecho de expresión, por eso son los derechos colectivos. Bueno, yo digo, someter los derechos de las personas a la voluntad del poder y que eso diga el Código Civil, que es el código que tiene que defender los derechos de cada uno de nosotros, me parece que es extremadamente peligroso. Si además le sacás la responsabilidad del Estado cuando hace daño... Perdón, Federico, pero la verdad es que si vamos a tratar de dar cuenta en esta mesa del contenido del Código, digámosle a la gente que estamos hablando de 2.700 artículos, de 4... Hay uno que cambia la vida. No, hay muchos que cambian la vida. No, pero a ver, el primer artículo es el artículo de la persona, y eso cambia la vida. Por supuesto. También hablamos de la existencia, del comienzo de la existencia de la persona. Hablamos de los derechos personales, de los personalísimos. Hablamos de los derechos reales. Estoy diciendo con los que me preocupan, estoy diciendo. Está bien. Hay mil. Pero está bueno decir, primero, que la materia del Código Civil y Comercial es enorme. Es la vida. Ahora, allí, en lo que vos decías, me parece que sí hay una diferencia, digamos, ideológica, ¿no? Es decir, la propuesta de este código tiene una dimensión puramente, diríamos, civil y comercial, pero tiene también una dimensión constitucional y tiene una dimensión social. Para algunos artículos, no para todos. Vos fíjate que, por ejemplo, todo el capítulo del derecho al agua, el derecho de los indios, o sea, hay una serie de... el derecho al consumidor.
O sea, donde la Constitución del 94 fue muy clara en cuanto a conquistar este derecho de tercera generación, nosotros lo venimos a degradar con esta reforma que se ha propuesto. O sea, para algunas cuestiones la constitucionalización está bárbara, pero para algunas cuestiones no. Vos fijate que lo que hoy estamos discutiendo nosotros en materia de responsabilidad del Estado y de los agentes públicos del Estado va a contramano de lo que decide la Constitución. Pero no está en el código. Porque si hay algo que decide... Ese es el problema. Pero perdóname, ese es el grave problema. Claro. No En constitucionalizan nuestro código actual el tampoco derecho está, que Digámosle a la tiene gente a eso. reclamar por la No es que la se sacó del responsabilidad. Código de No, no, en el otro código estaba hago y una la interpretación pregunta jurídica por no. ejemplo, con la limitación de la responsabilidad, que sí, efectivamente está una ley aparte que se está tratando en el Congreso, pero formaría parte de este paquete. De este paquete. La tragedia de Once, ¿no? Si, esperemos que no, pero se ocurriría bajo este nuevo código, esta ley de... ¿el Estado no tendría responsabilidad? No tendría responsabilidad, porque claramente la ley que estamos tratando dice... No es cierto que no tendría responsabilidad. No tendría la responsabilidad civil, perdóname. Civil. Lee la ley. Aclará civil. La ley que si no, estamos... ¿Qué responsabilidad tiene? La responsabilidad penal no tiene nada... Por los delincuentes, pero eso es otro tema. Estamos hablando de la responsabilidad civil. administrativa Pero si también estamos Al hablando señor del no le pagan Código indemnización. Civil, mi querido amigo, si estamos hablando del Código Civil, estamos hablando de para que responsabilidad el civil. televidente no se Para que el televidente no se Pero confunda digamos, no es una de lo que estamos barbaridad que, hablando. digamos, entonces el Estado concesiona los trenes, el tren está en mal estado, lamentablemente hay un accidente, mueren 52 personas, 51 más un bebé en un vientre, y no hay responsabilidad del Estado. De lo que el estamos Estado no hablando controló, no es es del así, no es resarcimiento económico que tiene el ciudadano. sí, Estamos correcto. hablando del derecho civil. De eso estamos hablando porque estamos hablando Si hay del Código acciones Civil. ilegítimas de los agentes, es pleno el resarcimiento. Estas son las contradicciones que tiene este código, ¿no? O sea, a ver, pierde el ciudadano de derechos con esta Bueno, a propuesta. ver, ¿se va a al tratar? reclamo civil sí. Hay un artículo del Código Civil que te dice que tu derecho está condicionado por unas cosas colectivas que no sabes qué son y por el derecho administrativo, o sea, cualquier norma que hace un secretario, un funcionario, un intendente, un gobernador, no sabes quién. Entonces, eso por un lado. Y si el Estado te daña, quitándote esos derechos, después no es responsable. Entonces vos decís, bueno, esto es un Hay combo. dos visiones ideológicas. Una visión... no es A ver, pero tiene que haber ideológico. texto solo, ¿no? No, bueno. Puede haber dos visiones, pero el Sí, texto es sí, uno solo. o sea, creo que el texto Hay que Federico, contradicciones y tal en vez el José Graciela también oficialismo. están queriendo, es un texto estrictamente liberal o de inspiración liberal, muy respetable como tal, digamos, donde por un lado tenemos los derechos de los individuos contra los derechos del poder, dijo Federico Pinedo. Esa es una visión de ya, los en mi políticos. opinión, distorsionada de la situación. No son los derechos de todos. Primero que nada que el Estado contiene también a los individuos. O sea, el Estado es una expresión de la sociedad. Claro, pero si uno Caballo, no puede colectivo. reclamar ante te un puedo decir accidente... algo, pero que es absolutamente gráfico. Nosotros hoy, antes de abordar la responsabilidad del Estado, establecimos indemnizaciones para las víctimas de la dictadura, los que estuvieron presos durante la época de la dictadura. ¿De qué se trata? Se trata de un resarcimiento económico, porque el Estado tiene responsabilidades. Y esto es innegable, acá no hay ningún dogma, ninguna ideología. Tiene responsabilidades porque el Estado es el que tiene el uso de la fuerza. Por eso el ciudadano La común sigue teniendo con la ley tiene que ustedes están derechos discutiendo. y garantías que son el meollo, la cuestión más importante de nuestro derecho constitucional. Graciela, las tienen en con la función de las discusión que ustedes garantías están dando. de los derechos de los ciudadanos, es como se arma el Estado en la división de poderes a los efectos de que el Estado no se lleve por delante de los ciudadanos. Estos son los derechos y las garantías que establece la Constitución. La dictadura y que se cometió actos tutelan en un ilegítimos código de fondo, y tiene que y que se responder por ello con tutelan en un cualquier código de fondo, mi querido administrativo amigo, civil. para que Querida amiga. todos los funcionarios públicos y todos los estados provinciales, nacionales, tengan el mismo estándar de responsabilidad. Hoy, con esta ley, el Estado Nacional hace una ley de adhesión, o sea, una ley que tiene una pésima factura legislativa, con lo cual, si la provincia tal va a adherir o va a fijar estándares inferiores, no lo sabemos. Tampoco sabemos, porque podemos caer en el colmo del absurdo, de que un municipio, habida cuenta que los municipios, la Constitución del 94 le ha reconocido algunas autonomías, pueda llegar a legislar en torno a la responsabilidad de sus funcionarios municipales. O sea, un viva la pepa. Si te choca un auto de la policía,
tu vida vale mucho menos de lo que vale si te choca un auto de un particular. Esto es la responsabilidad del Estado, para que lo entienda doña Rosa. Ahí coincide. No, lo que pasa, a ver, es controvertible la situación de si tenemos 24 jurisdicciones, porque en el fondo va a ser así. O sea, la ley de la nación vale para la jurisdicción nacional. O sea, cada ley, cada provincia, cada municipio puede tener una diferencia de ley, aunque pueden adherir también a la ley nacional. Esto es cierto, es un hecho que en lugar de tener en el código de fondo una uniformidad en todo el territorio, vamos a tener distintas, digamos, derechos administrativos, y puede haber diferencias en las imputaciones de responsabilidad al Estado. Ahora, quiero recalcar de nuevo que si bien esto es una materia controvertible, todavía no es, ni siquiera tiene la media sanción en diputado, y menos aún la vamos a tratar... los votos, ¿no? Falta una ¿Pero hora. para qué estamos perdiendo tiempo en diputados y en senadores, entonces? Y menos aún la vamos a tratar en este año legislativo en el Senado. Pero el código, que es el motivo de nuestra se borra, o sea, hay un desplazamiento. Se discute esta ley por no discutir el Código Civil y Comercial. Y es una pena que la mayor parte de los bloques no puedan, en esta jornada, la de hoy o la madrugada de mañana, y marzo tal vez, abril, o cuando lo trate diputados, porque lo va a tratar el próximo ejercicio ordinario de la legislación. Es decir, es una pena que las diferentes fuerzas, todas, no puedan estar ni siquiera en la unanimidad o la mayoría importante de acuerdo en la votación en general de un código que creo que a todas luces es un proceso constructivo, colectivo de la sociedad, y al mismo tiempo es un progreso. Para eso tenés que hacer una Federico, esa es una pregunta que se tiene que hacer el oficialismo. Claro. El oficialismo hoy se tiene que estar preguntando en el Senado por qué está votando un código en la más absoluta de las soledades. Claro. Hay ¿En responsabilidades qué compartidas, seguramente. fallan? ¿Qué es lo que está Estamos de acuerdo mal? en eso. ¿En qué es lo que no se puede estar de acuerdo, por más que se quiera? Por más que se considere que es muy importante, nosotros estamos votando hoy también el digesto. O sea, hay normas que van hacia la calidad legislativa. ¿Es importante un código? Por supuesto que es importante. Recoger 150 años de jurisprudencia, doctrina, una reforma constitucional como ha sido la del 94, que ha incorporado derechos de tercera y cuarta generación. ¿Cómo no va a ser importante discutir un código? Es importante, pero no con las consignas y bajo el paradigma de las contradicciones del oficialismo. Muy bien, le agradecemos que hayan estado aquí en A Dos Voces, sabemos que tienen mucho trabajo en el Congreso, así que... Vamos a votar ahora, por ¿no? eso, Vamos a votar. los liberamos a los dos, cada uno de madrugada. Cabanchik tiene más trabajo, me parece. Sí, me parece que vamos a hacer para largo. Gracias. Bien, Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa de 1 minuto aproximadamente. Después el Papa Francisco habla por primera vez en una entrevista para la televisión argentina, habla de la ecología, habla de los jóvenes, habla de los abuelos, habla del último documento, la economía del descarte, durísimas palabras del Papa contra la Organización Económica Mundial. En instante lo vemos, imperdible, en A Dos Voces.